Hola, soy Mauricio Flores. En este video les voy a explicar por qué el auge en algún tiempo, digamos, de lo que es el uribismo y por qué de un momento a otro empezó a bajar y por qué las fuerzas alternativas empezaron a coger fuerza. Para los que, bueno, algunos ya me conocen por otro tema completamente diferente, pero para los que no me conocen, pues soy profesional en negocios internacionales, estudiante de Derecho. He sido directivo de dos partidos políticos, pues he hecho parte de los comités ejecutivos de dos partidos políticos, he sido candidato al Consejo de Medellín, entonces tengo algo de conocimiento de autoridad sobre el tema. Bueno, vamos a mirar el contexto. Antes de Uribe, digamos, lo que se puede recordar es a César Gaviria, que vendría a ser, digamos, el heredero de Galán, quien realmente fue de los pocos en Colombia que realmente combatió el narcotráfico cuando estaba en su auge. Entonces a Galán lo matan y llega César Gaviria como, digamos, el abanderado de esta persona que realmente iba a combatir la corrupción, pero después ya la historia nos va a mostrar que César Gaviria no queda con muy buena imagen ante los ojos, digamos, del pueblo colombiano, por varias cosas. Primero porque a pesar de que se supone que César Gaviria fue el que, digamos, dio de baja a Pablo Escobar, eso prácticamente fue un suicidio porque Pablo Escobar literalmente se enloqueció. O sea, Pablo Escobar logró que hiciera una cárcel a su medida, logró que el Estado colombiano le sirviera de todas las formas posibles, sino que, digamos, empezó a hacer tantas locuras que no les quedó más remedio. Y además también por, digamos, el gobierno americano, que tuvo pues mucho que ver con todo esto, con la presión, definitivamente tuvieron que darlo de baja porque no les quedó más remedio. Pero Pablo Escobar tenía el país arrodillado, ¿cierto? Y entonces eso es lo que queda de recuerdo de César Gaviria. Entonces no había, digamos, hasta la historia reciente ningún presidente, digamos, que hubiera, digamos, tenido un impacto en las necesidades reales de la sociedad. Entonces César Gaviria queda con esa imagen, y fuera de eso César Gaviria queda con la imagen de que es el que empieza el neoliberalismo, es decir, la apertura económica que supuestamente pues nos iba a sacar de la pobreza, nos iba a salvar al pueblo colombiano, que iba a ser una alternativa a la economía del narcotráfico. Y una estadística para que, digamos, tengan en cuenta: dentro de los primeros 2 años de la apertura económica, que empezó en el 91, se quebraron más de 20.000 empresas en Colombia. O sea, esa tal apertura económica realmente fue perjudicial para el empleo colombiano. Entonces ya empezamos a ver el contexto, ya empezamos a ver por dónde va el agua al río. Entonces, digamos, ya viene Samper, viene Andrés Pastrana. Desde Samper, ¿qué se puede recordar? Simplemente que la pasó todo su gobierno defendiéndose de que supuestamente no recibió plata del narcotráfico, y a lo último aceptó, dijo: sí, mi campaña recibió plata del narcotráfico, pero todo se hizo a mis espaldas. Entonces eso es lo que se recuerda del gobierno de Samper. O sea, nadie tiene como algo que, ay, Samper hizo tal cosa. Entonces, bueno. Y de Andrés Pastrana, ¿qué recuerdo se tiene? Que fue alguien que realmente sí, digamos, le entregó el país a la guerrilla, porque despejaron, digamos, el Caguán, que fue una parte grandísima, que inclusive el área del Caguán es más grande que muchos países europeos. O sea, le entregaron gran parte del país en el gobierno de Andrés Pastrana a la guerrilla. Y claro, la intención fue buena, o sea, digamos, era hacer un acuerdo de paz, sino que simplemente la guerrilla no aprovechó ese momento histórico y continuó la guerra. Entonces, de Andrés Pastrana se tiene el recuerdo de que le entregó el país a la guerrilla, aunque la intención haya sido buena. Entonces la gente ya estaba cansada del tema del narcotráfico, del tema de que antes había otro presidente que había recibido dinero del narcotráfico, y ahora de un presidente que le había entregado el país a la guerrilla. Bajo ese contexto, empiecen a mirar bien, llega Álvaro Uribe Vélez con el discurso de acabar con la guerrilla, que era digamos, una necesidad urgente en ese momento, ¿cierto? De alguien que realmente hiciera algo con el tema de la seguridad, y indudablemente tuvo resultados contundentes, como la baja, digamos, de algunos cabecillas, de la operación Jaque. Entonces es muy recordado por eso. Entonces eso tiene gran impacto en ese momento histórico en Colombia, porque las personas que estaban, digamos, azotadas por el tema de la violencia empezaron a ver realmente un cambio, como se estaba llevando, digamos, el poder en ese momento y cómo se estaba manejando la sociedad. O sea, como que decían, realmente por fin llega un presidente que sirve para algo, que hace algo, ¿cierto? Entonces ahí empieza el auge, digamos, de lo que es el uribismo y la figura de Uribe, ¿cierto? En su primer gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que para el tema de la guerrilla fueron resultados innegables
contundentes y que a muchas personas benefició, de hecho a todo el mundo, incluso clases altas, clases bajas, todo el mundo sentía que ya definitivamente, digamos, el tema de la seguridad era por lo menos uno de los problemas que no se había resuelto del todo, pero que iba por una buena tendencia, ¿cierto? Entonces, por lo menos en el tema de la seguridad, alguien estaba haciendo algo por fin en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre ya en el segundo mandato? Bueno, aunque de hecho eso ya venía antes, sino que ya se vio más evidente en el segundo mandato. Bueno, desde que entra Álvaro Uribe, sale la ley 789 del año 2002, que es la que rebaja, digamos, algunos beneficios a los trabajadores. Ya el domingo no le iban a pagar triple, sino que le iban a pagar doble. La hora nocturna ya no iba a ser desde las 6 de la tarde, sino desde las 10 de la noche. Y entonces empiezan, digamos, con el tema de estas reformas laborales. Aunque ya él, siendo senador, inclusive había hecho otras reformas, la ley 50 del 90, la ley 100 del 93, ¿cierto? Y ya dentro de su presidencia, pues ya consolida algunas reformas estructurales. Por ejemplo, obviamente todo el mundo ya sabe pues que con el gobierno de Uribe, siendo presidente, incluso siendo senador, se crean las EPS, empresas promotoras de salud, y se crean los fondos privados de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con el tema de la guerrilla muy bien, con el tema de la seguridad, aplausos, felicitaciones, todo eso, pero con el tema de las EPS la gente empieza a ver, digamos, desmejoría en el tema de la salud. ¿Por qué? Porque los que, digamos, estaban con el seguro social, recuerda pues que había, digamos, muy buen servicio, tenían acceso a la salud pues más fácilmente, etcétera, etcétera. Y ya con el tema de las EPS, la salud se convierte, digamos, en un negocio. Claro, o sea, supuestamente la intención era buena, es decir, ampliar la cobertura, que fuera universal, que todo el mundo tuviera acceso a la salud. Pero eso costó que a mayor, digamos, cobertura hubiera menos calidad. Entonces, ya por ese lado, la gente empezó a mirar, bueno, con el tema de la salud, no vamos tan bien. Con la reforma pensional había, digamos, también unos resquemores en el sentido de que se crean los fondos privados de pensión y ya pues todo el mundo sabe hoy en día que el que se mete, digamos, a protección o a estos fondos privados de pensión o no se va a pensionar o se va a pensionar con una pensión muy baja o lo van a pensionar durante un tiempo y después ya van a quedar sin pensión. Entonces, incluso los que han estado en fondos privados de pensión, incluso los que han pertenecido al uribismo, prefieren estar en Colpensiones que los fondos privados de pensión. Entonces, por el lado de las pensiones, también el uribismo empieza, digamos, a bajar. Entonces, en el tema de la seguridad, muy bien. Pero en el tema social, lo que es el uribismo, empieza, digamos, a tener unos impactos sociales negativos. A eso, pues, a todo eso sumémosle el hecho de que ya, digamos, el tema de la reelección, a pesar de que mucha gente quería que él fuera reelecto, se comprueba, digamos, y hay investigaciones que demuestran que hubo un intercambio de ofrecer notarías a cambio de que algunos congresistas votaran eso. Y luego empiezan a aparecer otro montonón de cosas. El tema de los falsos positivos, de las chuzadas del DAS, todo eso. Entonces, a pesar de eso, inclusive todavía había mucha gente que apreciaba lo que, digamos, había hecho en el tema de seguridad. Y dijo, bueno, pues mal que bien, todos esos presidentes atrás igual no habían hecho nada, también eran corruptos, también eran, bueno, no sé, habían tenido problemas con la mafia, pues este por lo menos hizo algo, ¿cierto? Entonces todavía había mucha gente, y todavía de hecho lo hay, que apoya, digamos, el tema del uribismo. Frente bajo ese contexto de ya, digamos, algunos escándalos en este gobierno, en el uribismo, empiezan las nuevas generaciones a cumplir 18 años, había ya gente que empezó a crecer, que ya eran posibles votantes, y llega el tema de las redes sociales. Es decir, antes solamente nos quedábamos con lo que nos decían en los noticieros. Ahora, con el auge de Facebook, con el auge de YouTube y con el tema de la tecnología, ya empieza, digamos, a difundirse información y empiezan a haber influencers y personas que ya, aparte de los medios de comunicación tradicionales, dan su versión de los hechos y cuentan, digamos, cosas que antes no se contaban. Porque recordamos, por ejemplo, cuando Uribe fue presidente, él salía pues todos los días en un programa de televisión presidencial donde eran 8 o 10 horas él transmitiendo y mostrando esos consejos comunitarios. Entonces era la versión pues oficial del gobierno. Pero ahora con el tema de las redes sociales ya hay más información, ya los jóvenes, digamos, pueden hacer más activismo político y eso es un punto de quiebre para la entrada de los partidos alternativos, porque empiezan a ver, en primer lugar, pues el Polo Democrático Alternativo, que era como ya una reunión de partidos de izquierda netamente. Y luego viene el Partido Verde y otros partidos que ya no eran tan de izquierda, que eran como supuestamente de centro,
pero que al menos están aparte de lo tradicional. Entonces, por ese tema de que en la parte social, o sea, en el tema de la seguridad, el uribismo era muy bueno, y se olvidó de la parte social, entran partidos alternativos que ya empiezan es con el discurso social. Y hay un punto de quiebre definitivo con el gobierno, digamos, de Juan Manuel Santos, porque ya cuando definitivamente el gobierno hace un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, dejan las armas, el tema y el discurso de la seguridad, al menos en el tema de acabar con la guerrilla, se les acaba, digamos, a los del uribismo, y entonces ya, como ese era el único tema grande y fuerte que ellos tenían y eran buenos en eso, porque ya hablo del uribismo, porque ya después entra el Partido Centro Democrático y todo lo que es, digamos, la ideología uribista, con el tema de que ya las FARC entregan las armas, se le acaba el discurso, digamos, al uribismo, y ahí, digamos, el uribismo no cae como en cuenta de eso, porque pues están como tan cegados en su ideología, que no tienen un discurso social. O sea, no tienen ya nada para ofrecer, porque en el tema de salud, en el tema de empleo, en el tema de pensiones, ellos antes, digamos, hicieron cosas que perjudicaban al pueblo colombiano, incluso a veces con buenas intenciones. Obviamente ellos no van a decir, vamos a hacerle mal al pueblo colombiano, no, lo hacían como con buena intención, pero los resultados no eran muy buenos porque realmente, les voy a explicar ahorita por qué. Y entonces llegan los partidos alternativos. Llegan las redes sociales, llega la tecnología, llegan jóvenes que ya empiezan a cumplir 18, 20, 25 años, que ya pueden votar. Y ahí es cuando ya estos, digamos, partidos alternativos, los jóvenes, las redes sociales, ya sí tienen una propuesta social. Ya no es una propuesta solamente de acabar con la guerrilla, ya no es una propuesta solamente de netamente seguridad policía, sino que ya hablan, digamos, de unas propuestas sociales. Bueno, necesitamos esa educación, necesitamos ese empleo, necesitamos esa salud, necesitamos jubilarnos algún día. Y llega, por ejemplo, también otro punto de quiebre, el pacto histórico, le dan personería jurídica, otros partidos alternativos como el nuevo liberalismo, también llega, digamos, dignidad, le dan personería jurídica a un montón de partidos nuevos que tienen esa propuesta, y es cuando eso se ve reflejado en las últimas elecciones, donde los movimientos alternativos cogen muchísima fuerza. Y de hecho, por ejemplo, el pacto histórico es el que más, digamos, congresistas tiene, aunque en su unidad, en su conjunto, los movimientos alternativos todavía son minoría. O sea, todavía tienen mucha fuerza, pero los partidos tradicionales, a pesar de todo, todavía siguen siendo mayoría, pero con una tendencia a disminuir, mientras que los movimientos alternativos están con una tendencia a ampliarse. Y ahora lo que les iba a explicar. Hay un tema, y es que, por ejemplo, los, digamos, estratos más altos, ¿por qué, digamos, apoyan el uribismo? Es por una razón muy sencilla, porque, bueno, digamos, en el tema del empleo, antes con la ley 789 del año 2002, se disminuyen, digamos, los privilegios para los trabajadores, ¿cierto? Y la mayoría de la gente en Colombia, pues, trabaja en una empresa y se gana el salario mínimo, o ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, la gran mayoría de los, inclusive los votantes. Entonces, ya por ese lado, digamos, los trabajadores no se van a sentir identificados con el uribismo. También, digamos, en el tema, eso es por el tema de la generación de empleo, que de la salud, pues muchas personas que, digamos, tienen ciertos privilegios, pues simplemente pagan medicina prepagada y no se ven tampoco afectados por la ley 100 del 93. Y en el tema de las pensiones también, ellos, digamos, tienen muchos negocios y entonces no van a esperar, digamos, que Colpensiones les dé una pensión del mínimo cuando tengan 57 años las mujeres, 65 los hombres. No, ellos no, muchas personas que tienen, digamos, buenos ingresos no van a esperar, digamos, hasta cierta edad para jubilarse, sino que simplemente pues ya tienen sus negocios. Entonces, en esos temas que el uribismo, digamos, hizo mal, muchas personas privilegiadas no se sienten afectadas. Solamente se sentían afectadas en el tema de la seguridad, en el tema de que, por ejemplo, lo estaban extorsionando, en el tema de que, por ejemplo, tenían un negocio y les tocaba pagar su vacuna, en el tema de que de pronto no podían ir a sus sitios de descanso porque pronto había guerrilla, etc. Entonces, en ese tema sí se vieron netamente beneficiados, ¿cierto? Entonces, ellos dicen, bueno, pues nosotros antes generamos empleo, o sea, nosotros no nos vemos afectados por el tema del empleo. Antes, por ejemplo, nosotros no nos vamos a jubilar, ya estamos jubilados. En el tema de salud, pues tenemos medicina prepagada, no sé, entonces no nos afecta. Antes nos beneficia, digamos, el uribismo todavía, porque necesitamos, digamos, proteger nuestros intereses, porque en realidad, más allá de la política, todo el mundo defiende sus propios intereses independientemente del estrato en el que se encuentre. Independientemente del estrato en que se encuentre, la gente defiende sus propios intereses.
Entonces esa es la explicación de por qué el uribismo tiene un auge, por qué el uribismo todavía es apoyado, digamos, por cierta clase, digamos, que no es trabajadora, sino por cierta clase privilegiada, y por qué los movimientos alternativos han tenido un auge tan importante en este momento. Y básicamente le resumo, es porque el uribismo en su momento histórico cubrió una necesidad que era la de la seguridad, que le servía a todos los estratos sociales, porque todos los estratos sociales están afectados con eso. Luego el uribismo se olvida de la parte social y aparece la tecnología, la desmovilización de la guerrilla, los movimientos alternativos, los jóvenes que ya crecen y se vuelven votantes, y el hecho de que ya a través de las redes sociales pues la gente está más informada y digamos tiene más criterios para poder tomar decisiones propias. Entonces esa es la explicación del auge y la caída del uribismo y de por qué ahora los movimientos alternativos están cogiendo mucho más fuerza. Bueno, este video no pretende apoyar o criticar ningún partido político o inducir a que voten por X o Y presidente. Eso es una decisión que cada cual toma bajo su propio criterio y sabiduría, porque digamos que esa no es la intención de este video, pero sí que se informen y de que sepan cuál es la explicación del momento histórico que estamos viendo en el momento, porque estamos pues a puertas de una elección presidencial, que es algo muy importante, y lo más importante es, sea que voten por el que sea que ustedes consideren, háganlo a conciencia, o sea, que sea una persona que ustedes consideren que es honesta, ¿cierto? Que va a combatir la corrupción, porque ya pues el tema de que sea derecha o izquierda, eso es algo ya muy personal, porque como les digo, cada cual lo que hace es defender sus intereses en las urnas. Eso es lo que ocurre normalmente. Bueno, eso es todo por este video. Es primera vez que saco un video sobre estos, sobre política, porque son temas demasiado polémicos, pero como les digo, yo no pretendo, digamos, apoyar ni las ideologías de derecha ni de izquierda, sino simplemente contar los temas históricos y el contexto sociopolítico en el que estamos en este momento para que ustedes se informen mejor. Dios los bendiga.